para mí es un gusto poderles recibir con manos abiertas de parte de Guategastro y ver a tanta gente joven interesada en el campo de la gastroenterología. Así que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar pues describiendo cómo va a ser nuestra agenda el día de hoy. No cambia. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Tenemos la grata presencia de un speaker de alto nivel, el doctor Cos, y también tenemos el día de hoy también una presentación de trabajo de investigación para poder ingresar como nuevo socio a nuestra asociación de parte de del doctor Rocael Pablo, y pues finalizamos con puntos varios y cierre. Tenemos también varios médicos conectados a través de nuestra sesión virtual, a través de la plataforma Zoom. Entonces, sabemos que hay muchos médicos en el interior que están agrupados y médicos que están también acá en la ciudad capital. Sean todos bienvenidos y esperamos que puedan hacer sus preguntas. Tenemos que aprovechar al doctor Cos con las preguntas de este tema tan interesante. Así que, sin más, voy a presentarle al doctor Enrique Cos. Está súper rápido. Ahorita vamos a ver que la tecnología nos ayude. Perfecto, el doctor Enrique Cos, pues yo creo que lo conocemos bastante, pues es gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, específicamente de la Universidad Autónoma de México. Él tiene una alta especialidad en motilidad gastrointestinal, nuevamente por parte del Instituto de Nutrición. Además, es adscrito al Departamento de Gastroenterología y Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto también de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tiene el cargo de profesor titular del curso de Neurogastroenterología y Motilidad Gastrointestinal de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. El doctor también es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y, por qué no mencionar, que es autor de múltiples trabajos en revistas nacionales e internacionales con alta calidad. Así que para nosotros es un placer, un lujo tenerlo acá en la ciudad de Guatemala. Así que, doctor Cos, le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Abel, por la presentación. Gracias a la mesa directiva, a la doctora Regina, que no pudo estar el día de hoy. Y bueno, es siempre un gusto estar conviviendo con ustedes, nuestros amigos de Guatemala, que tenemos mucha intercambio, mucha conectividad. Hemos tenido alumnos, hemos venido a cursos. Estamos muy contentos de nuevo estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta ocasión dejé lo de la neurogastroenterología. Por suerte no traigo el mismo saco y la corbata de la foto porque pues, hubiera sido el retrato, ¿no? Pero esa foto creo que ya la tenemos que actualizar. Ya me veo un poco más golpeado que en esa ocasión. Pero no es nada de neurogastroenterología. Vamos a hablar acerca del Helicobacter pylori y el tratamiento actual con esta nueva clase terapéutica que son los bloqueadores competitivos de los canales de potasio. Pero también, pues sí, primero vamos a entrar en una introducción del por qué es importante el tema, y es que la infección por Helicobacter pylori, como es de muchos de ustedes bien sabido, es el factor de riesgo más importante para desarrollo de neoplasias como el MALT, como uno de los factores de riesgo para el cáncer de estómago o cáncer gástrico, pero sobre todo para el desarrollo de enfermedad ulcerosa péptica. Es para el otro lado. No, del lado izquierdo es como avanza, ¿no? La prevalencia de esta infección
pues es importante. Y ustedes pueden ver que en países desarrollados, como en Canadá y en Estados Unidos, pues una prevalencia alrededor de entre un 23 y un 30%. En países como los nuestros, en México, en la etapa adulta, la cero prevalencia es hasta del 90%. Encontramos por aquí algún estudio que ha investigado la prevalencia aquí en Guatemala y es alrededor del 65%. Pero vean, Bolivia, Brasil y Chile comparten de manera muy similar en la etapa adulta tasas de infección bastante importantes. Es decir, es una enfermedad muy prevalente y por lo tanto debe de tomar nuestra atención. No está avanzando, no sé qué pasa. La siguiente, por favor. La transmisión de es con este, ¿no? La transmisión de este germen es mejor con la ruedita, entonces. Sí. Es de transmisión fecal oral o gastrooral o de persona a persona, que es lo más importante para la transmisibilidad de este germen. Afecta más a población de nivel socioeconómico bajo, en sitios en donde está sobresaturada la población, y hay incluso estudios en donde mayor número de miembros que duermen en una sola cama, pues es también más prevalente esta infección, así como la falta de agua potable. Una vez que se desarrollan anticuerpos contra este germen, es poco probable tener una reinfección. Sin embargo, la reinfección sí se ha demostrado en pocos casos. En países desarrollados es solo del 1% y en países en vías de desarrollo del 13%. Sin embargo, hay que tomar esto en consideración de que es muy difícil saber si el paciente tiene una reinfección porque se necesita tener claridad de que sea exactamente el mismo Helicobacter pylori, es decir, que tenga los mismos vectores de virulencia, genéticamente hablando, es el mismo gen, la misma bacteria, porque ocasionalmente les ha pasado en la práctica clínica que damos tratamientos de erradicación, hacemos una prueba confirmatoria y sale negativa, y luego por alguna otra razón se hace otra endoscopía y le toman biopsias al estómago y vuelve a salir positivo. Entonces, esto es una reinfección o es una infección que cuando se hizo la prueba para confirmar erradicación fue un falso negativo. Entonces, estas son de las cosas que para la tasa de reinfección hay mucha incertidumbre y ahora con las nuevas pruebas de diagnóstico molecular, con la PCR de tiempo real, en donde se puede determinar las variantes genéticas de cada bacteria, pues se tiene más certidumbre de si el paciente ha sido erradicado o no ha sido erradicado del mismo germen. En 2022 tenemos que es el consenso de Maastricht. La idea de la diapositiva es cuáles son las indicaciones de dar tratamiento de erradicación al Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, en pacientes dispépticos, jóvenes, en aquellos pacientes en donde tienen factores de riesgo como enfermedad ulcerosa péptica o familiares de primera línea con cáncer del estómago. Entonces, están muy bien definidas las líneas de a quienes vamos a tratar. Más sin embargo, es algo que debemos de tener en consideración. Ahorita lo vamos a ver de nuevo en una nueva diapositiva, cuando es el sí o sí de tratar el Helicobacter. Pero bueno, hay un riesgo, ya les decía, de recurrencia, y en donde esta erradicación se ve tanto en enfermedad ulcerosa como en duodenal como en gástrica, y pueden ver que las tasas de erradicación en general de 119 por cada 1000 intentados, 163 por cada 1000, pero es algo entonces que cuesta trabajo la erradicación para el Helicobacter pylori. Y es que mucho del tema por el cual cuesta trabajo erradicar este germen es la alta tasa de resistencia a los antimicrobianos. Y tenemos este estudio en donde
en los Estados Unidos y en Europa se reporta una tasa de resistencia a claritromicina del 15%, de manera muy similar. Para los pacientes, para la amoxicilina, la tasa de resistencia no solo en los Estados Unidos y en Europa, en casi todas partes del mundo es muy baja, y las tasas de resistencia a metronidazol son bastante altas también para este germen. Entonces, muchos de los esquemas que utilizamos de manera ordinaria para el tratamiento del Helicobacter pylori incluyen 2 de estos 3 antibióticos a los cuales se expresa alta resistencia el germen. En América Latina hay estudios que han reportado resistencias alrededor del 12% a claritromicina, 53% al metronidazol, solo un 4 y 6% respectivamente a amoxicilina y tetraciclina, las furazolidonas 3%, las fluoroquinolonas van en ascenso y en algunos lugares ya es incluso no adecuado utilizarlo en esquemas de erradicación, y la combinación tanto de claritromicina con metronidazol es el 8% de resistencia cuando se usan ambos en un solo esquema. Les comparto esto en México, cómo ha ido un cierto grado de evolución hacia inicios de este siglo, 80% de resistencia al metronidazol, 24% a la claritromicina. Hacia 2014, 60% del metronidazol, y mucho es que se ha dejado de prescribir de manera rutinaria el metronidazol, porque antes lo utilizábamos porque todo mundo teníamos amibas, ¿no? Entonces nos daban bastante metronidazol a cada rato, pero se ha dejado cada vez más, y vean que hacia el 2017 ya la tasa de resistencia disminuyó un 51%, pero la de la claritromicina aumentó a un 32% en estos estudios de hasta 2017 que incluyen la resistencia del Helicobacter pylori. De nuevo, entonces, ¿a quiénes vamos a tratar de erradicar? Pues vean, las 2 indicaciones más importantes de erradicación es el paciente con presencia actual o historia de úlcera péptica duodenal o gástrica, y esto equivale al 70-90% de todas las prescripciones que hacemos para erradicación. Pero sin duda vemos pacientes con dispepsia, pacientes que tienen púrpura trombocitopénica, otro tipo de dispepsia, gastritis, que es básicamente un término histológico, o historia familiar de adenocarcinoma del estómago. Pero vean la última, deseo exprofeso del paciente, ¿no? Y es que ustedes hacen un estudio endoscópico y el paciente pues va por reflujo, pero hoy están muy animosos y tomaron una biopsia de protocolo de Sydney, porque además se ve muy bien en el reporte cuando lo hacemos, ¿no? Tomé biopsias protocolo de Sydney y entonces sale que tiene Helicobacter pylori, pero el paciente tiene como indicación inicial de la endoscopía enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el cual el efecto fisiopatológico del Helicobacter pylori es cuestionable, ¿no? Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos a hacer? El paciente sabe que tiene Helicobacter, ustedes también, pero no tiene una indicación clara. El paciente puede decir, deseo que me erradiquen el germen, y entonces esa es la oportunidad para erradicar. En el 2018 está publicada estas guías del tratamiento para Helicobacter pylori de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Está en la revista de Gastroenterología de México. Les recuerdo, esa revista es Open Access y ustedes pueden bajar todos los contenidos de manera gratuita de todos los artículos y los números que están publicando todo el tiempo. Pero hacia 2018, y con base en la información que teníamos en esta epidemiológica de resistencia, nosotros proponíamos la primera línea de tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori es la terapia cuádruple o la terapia concomitante. Terapia cuádruple con el inhibidor de bomba de protones, metro, tetraciclina y subsalicilato de bismuto. Y todos los esquemas o ambos esquemas son por 14 días de tratamiento. En caso de no poder
administrar la terapia cuádruple, la alternativa entonces es la concomitante, que incluye amoxi, claritro, metronidazol por 14 días acompañada de un inhibidor de la bomba de protones. La calidad de la recomendación es débil a favor de la misma y la gran mayoría del panel que estuvimos en esas recomendaciones pues votamos a favor de ello, pero es importante que en México, porque hay las formas comerciales que traen amoxicilina, claritromicina más el inhibidor de la bomba de protones, ya no se recomienda como terapia de primera línea. ¿Y qué hacemos si falla si le dimos cuádruple y falló? Entonces tendremos que intentar la concomitante. Y viceversa, si empezamos con concomitante y falló, damos la cuádruple. En dado caso de que no tengamos respuesta, se considera hacer estudios de cultivos o de biología molecular para caracterizar si está disponible la susceptibilidad del germen. Y de serlo así, pues establecer un esquema diseñado, es profeso, para el tipo de Helicobacter y la susceptibilidad antimicrobiana que tiene. En el tratamiento, en este mismo consenso de Maastricht, nos están diciendo que básicamente los esquemas con claritromicina, en donde hay alta resistencia, ya no deberían de estar considerados dentro de la primera línea de tratamiento. Y que vamos a ver algunas otras cosas que se van a desglosar a lo largo de la plática, pero se habla de la terapia cuádruple y la terapia concomitante con buenos grados de acuerdo, o incluso utilizar, y este va a ser, digamos, la puerta de entrada para lo que sigue de la nueva clase terapéutica de los bloqueadores competitivos de los canales de potasio, utilizarlos en esquemas para el tratamiento del Helicobacter pylori. Retrocedemos un poco y recordamos la fisiología de la secreción de ácido, en donde la vía final es el intercambiador de hidrógeno-potasio, que es activado por una ATPasa. Tenemos 3 vías principales o preponderantes de secretagogos, que son la histamina a través de su receptor H2, la acetilcolina a través del muscarínico tipo 3 y la gastrina por su propio receptor. Y cualquiera que sea donde se haga agonismo, van a incrementar el AMP cíclico, van a activar una proteína sinasa C, y la proteína sinasa C va a fosforilar la ATPasa, que llevará en el canalículo el intercambio de hidrógeno por el potasio. Hay varios inhibidores de la secreción de ácido, dentro del más conocido la somatostatina, pero existen múltiples otras vías de inhibición que no se han explorado de manera categórica en la farmacéutica, ¿no? Entonces, la nueva clase terapéutica ya no depende de que el inhibidor de la bomba de protones tenga que activar la cascada de AMP cíclico y genere entonces el bloqueo en el intercambiador de hidrógeno y potasio. Lo que hace esta nueva clase terapéutica es precisamente de manera reversible colocarse en el sitio alostérico del intercambiador que se une para intercambiar el potasio, y al meterse ahí, les digo yo, es como ser el portero en la portería y no dejar pasar los goles, ¿sí? Y de esa manera se queda en ese sitio, se inactiva esa bomba, y como es reversible el enlace, se puede brincar a la siguiente bomba para hacer el mismo efecto. La bomba que esté activa va a ser bloqueada competitivamente mientras haya niveles terapéuticos del fármaco. Y esto no se hace con el inhibidor de la bomba de protones, porque el enlace que hace con la ATPasa al generarse ese enlace es covalente y es irreversible. Y la duración del bloqueo en esa bomba va a ser por la vida media de la bomba de protones, cuando estamos hablando de un inhibidor de la bomba de protones. Entonces el PCAB lo hace de manera diferente y es mucho más dinámico, pudiendo bloquear varias bombas
activas al mismo tiempo. También ya han visto probablemente muchas veces esta diapositiva. Los inhibidores de la bomba de protones tardan entre 48 y 72 horas en conseguir el estado estable de inhibición en la secreción de ácido. En tanto, los PCAB desde la primera toma tienen un bloqueo de la secreción de ácido en niveles adecuados para inducir la cicatrización de úlceras gástricas, de variantes erosivas en la enfermedad por reflujo, pero también para la actividad de los antibióticos en contra de la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, esta es una gran ventaja que tienen los PCABs, incluso en el terreno de la erradicación para el Helicobacter pylori. Hablo ahora de primera instancia del vonoprazan. Este es el fármaco que, digamos, de primera instancia se aprobó mucho antes en el occidente, porque todos estos fármacos han sido probados, llevados de los estudios desde fase 1 hasta las fases 4 en países asiáticos, en Corea, en China y en Japón. Vonoprazan es una molécula que viene de Japón y fue el primer fármaco en esta área. Y es donde más se compila la evidencia a favor del uso de este fármaco. Pero no fue hasta más recientemente, principios de los 2020, que se trató de colocar en el mercado más grande del mundo, que es el estadounidense. Y se ha topado con muchos problemas, ¿no? Entre de ellos que no había estudios en población occidental, por lo tanto se tuvieron que desarrollar los protocolos de estudio y estudios de fase 3 en los Estados Unidos y en Europa que mostraron una ganancia terapéutica al utilizar este fármaco, el vonoprazan. Y aquí les traigo varios de los estudios que se han compilado al respecto del uso de estos PCABs, en particular vonoprazan y algunos otros, para el tratamiento en la erradicación del Helicobacter pylori. En este estudio compararon vonoprazan basado en una terapia dual contra aquella basada en cuádruple, incluyendo bismuto, en aquellos pacientes vírgenes a tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori. Entonces, aquí están los pacientes de terapia dual y los terapia cuádruple con bismuto, cómo llegaron a incluirse 72 en una de las ramas, en el de la dual, y 62 en el grupo de los pacientes con terapia cuádruple. No hubo diferencias importantes en las variables demográficas. Básicamente hubo más pacientes que se veían de medio externo, no hospitalario, en el grupo con cuádruple con bismuto. Tampoco hubo una diferencia en otras variables demográficas, sexo, índice de masa corporal, hallazgos endoscópicos e histológicos. Hubo bastante similitud, estuvo bien balanceado. No hubo, al usarse este tratamiento, un incremento en la incidencia de efectos adversos utilizando cualquiera de las dos modalidades. O sea, no hubo una diferencia entre ellos. Fueron bastante similares la incidencia de efectos adversos, pero lo más importante es que por intención a tratar, hubo en la terapia cuádruple un casi 80% de respuesta al uso de vonoprazan contra un 87.2% al uso de la terapia dual. Quizás algunos de nosotros estábamos esperando que a mayor número de antibióticos, mejor iba a ser la respuesta. Pero la situación que nos arroja en este estudio, y como vamos a ver más adelante, incluso con su explicación, entre menos antibióticos está viéndose un mejor desempeño del tratamiento. Esto también cuando se hizo por protocolo, pues ya se hizo bastante similar, en 95 contra el 96%. Pero el análisis estadístico importante es el de intención a tratar, y en ese sí hubo una mayor ganancia de erradicación en el grupo de la terapia dual. En este otro estudio de 10 días de vonoprazan con amoxicilina,
o sea, la terapia dual, solamente amoxicilina, comparado contra 14 días de esomeprazol, amoxicilina como terapia también dual en también pacientes vírgenes a tratamiento de erradicación. En este estudio, los que hicieron 10 días de vonoprazan amoxicilina contra estos de esomeprazol, en las características, digamos, basales de los grupos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. La incidencia de efectos adversos en este estudio también no hubo diferencias significativas, fueron bastante similares entre aquellos de 14 días esomeprazol y 10 días vonoprazan. Lo importante es que el análisis por intención a tratar muestra que hubo una erradicación del 85% con la terapia dual con vonoprazan y 76% con la de esomeprazol. Es decir, aquí se establece una superioridad con el uso del vonoprazan comparativamente del esomeprazol en la terapia de erradicación para el Helicobacter pylori. Ahora, estos estudios previos de amoxicilina con la terapia dual fueron utilizando dosis convencionales de amoxicilina, 500 miligramos. Pero después se han ensayado las dosis altas de amoxicilina, lo cual incluye 1 gramo de amoxicilina 3 veces al día por los 14 días. Es decir, son 3 gramos al día de amoxicilina sola con el pick-up y en este estudio, en donde vieron allí la terapia de esomeprazol con amoxicilina a dosis altas, esomeprazol con la terapia cuádruple, vonoprazan con terapia triple y vonoprazan con altas dosis de amoxicilina. Características basales, de nueva cuenta, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, pero de nuevo, en el análisis de intención a tratar, vean 83% en la terapia cuádruple basado en el uso de un inhibidor de la bomba de protones como el esomeprazol, pero con la terapia dual y vonoprazan a altas dosis de la terapia de amoxicilina es el 84.1% de tasas de erradicación. Entonces, esto nos indica que con menor número de fármacos, de nuevo, tenemos tasas similares o mayores incluso de erradicación que cuando utilizamos la terapia cuádruple. En relación a eventos adversos, esomeprazol con la terapia cuádruple no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y lo que encontraron ellos, y aquí empieza el secreto de por qué el dicho de menos es más, dentro del análisis para determinar cuáles eran los predictores de respuesta a los tratamientos, encontraron con una razón de momios de 83, que es una de las más altas que se ven en estos escenarios en términos estadísticos, la adherencia al tratamiento. Cuando nosotros damos un tratamiento más fácil de administrar, se logra alcanzar más fácilmente las metas del mismo. Entonces, en este fueron 83 veces más importante tener entonces una adherencia, comparativamente de solo 7 veces más haber usado antibióticos previamente o vivir en un área urbana. Entonces, en estos fueron los hallazgos que ellos encontraron en ese análisis de modelo multivariado. Pero es recalcar que la facilidad de la administración es lo que les va a llevar al éxito en el tratamiento. De nuevo, vonoprazan, amoxicilina, terapia dual. Lo menciono mucho porque es lo que está de moda y eso es lo que se va a venir y es lo que van a utilizar ustedes también. En una revisión sistemática con metaanálisis, la terapia dual es similar a la terapia triple con vonoprazan y en este escenario, cuando se han depurado estudios en donde ya es nada más por protocolo, es mejor la terapia de altas dosis de amoxicilina comparativamente de la terapia triple, pero las dos utilizando vonoprazan.
Ahora, ¿qué hay que hacer al hacer la comparación de el PCAB contra el inhibidor de la bomba de protones? En esta revisión sistemática para la erradicación del Helicobacter pylori, vean ustedes que tampoco es tan malo, no son tan malos los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? No los vamos a tirar como los calcetines viejos, ya no los vamos a usar. Pero vean, IBP, terapia cuádruple 2 semanas, es la terapia de referencia. Y cuando usamos IBP, triple terapia 2 semanas, alcanza la terapia de referencia. Cuando utilizamos vonoprazan 1 semana, terapia dual, 2 semanas de terapia dual, quiere ser superior a la terapia con el inhibidor de la bomba de protones cuádruple con bismuto. Pero la terapia triple y cuádruple en este metaanálisis sí fueron superiores a la terapia cuádruple con bismuto utilizando un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, de este metaanálisis se sale una conclusión que es: no son malos los inhibidores de la bomba de protones, pero hay que utilizar el esquema más adecuado de acuerdo a los niveles de resistencia en el lugar en donde vivimos. Si los usamos bien y el paciente se adhiere, van a tener una buena tasa de éxito. Por otro lado, en este otro de comparación de los inhibidores de bloqueadores competitivos de los canales de potasio contra los inhibidores de la bomba de protones en aquellos pacientes con úlcera péptica con o sin infección por Helicobacter pylori, se demostró que aquí esta de abajo, tienen que creerme, es el vonoprazan. Vean la curva, cuanto más alto llega más rápido, es más alta la tasa de cicatrización. Pues tiene mejores tasas de cicatrización que los comparativos. Erradicación, también el vonoprazan tiene mejores tasas de erradicación. En control del dolor, sí hay similitudes con algunos otros fármacos, y en efectos adversos, cuanto más abajo está, es menor la incidencia de efectos adversos, y por lo tanto allí es uno de los fármacos que menos incide en tener este tipo de problemas. Otra cosa es los efectos de comparación de este PCAB basado en terapia triple, comparando tegoprazan, que ese sí lo tenemos en México, contra vonoprazan. Este fue un ensayo clínico aleatorizado. Fue de 10 días el tratamiento, se administró la terapia triple con 50 miligramos, o sea, dosis estándar de tegoprazan, 100 miligramos, dosis doble de tegoprazan, y 20 miligramos de vonoprazan. Esa fue la única dosis que se investigó. Se corroboraba, por supuesto, el estatus de erradicación posteriormente al tratamiento. Y lo que puede ver es que, bueno, en características basales no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos, tuvieron un similar número de pacientes incluidos, y en eficacia, los que usaron la dosis de tegoprazan simple no alcanzaron a la dosis de vonoprazan, que fue la usada como referencia. Cuando se usó tegoprazan a dosis doble, entonces sí alcanzaron la eficacia terapéutica, o no hubo diferencias significativas con las del vonoprazan. Lo que también vale la pena mencionar es que, de nuevo, cantidad de administración y adherencia al tratamiento. La ventaja es que el vonoprazan se administra solamente una vez al día, y el tegoprazan lo tienen que utilizar en terapias de erradicación 2 veces al día para alcanzar la eficacia que tiene vonoprazan en el tratamiento de erradicación. En este estudio también tengo que decir que apenas están saliendo los estudios de superioridad para el tegoprazan, pero se hicieron en análisis estadístico estudios de no inferioridad. Y en los estudios de no inferioridad no van a probar que un fármaco es mejor que otro. Es probar que un fármaco no es más malo que el otro. Y entonces se comparó con lansoprazol contra el tegoprazan, y las tasas de erradicación quizás es ligera porcentualmente mayor que el lansoprazol, mas no alcanzó diferencia estadísticamente significativa.
Y de acuerdo a si eran úlceras pépticas o si era nada más gastritis, no hubo tampoco una diferencia estadísticamente significativa al utilizar este tratamiento de lansoprazol contra el tegoprazán. ¿Quiere decir que el tegoprazán es muy malo? No necesariamente, pero es el diseño del estudio en el que ellos quisieron probar la hipótesis de que no era no era más malo que un inhibidor de la bomba de protones, en este caso usando de referencia al lansoprazol. Con esto, además, digamos que podría finalizar diciéndoles que la guía clínica del Colegio Americano de Gastroenterología que se publicó el año pasado, estos son los esquemas de tratamiento que ofrece con mayor rendimiento y con mayor grado de evidencia. Más fuerte, la terapia cuádruple con bismuto. Condicional, la rifabutina, que no la tenemos nosotros en México. Condicional, el uso del PCAB, porque no tenían estudios en población occidental. Y la terapia triple con vonoprazán, en ese caso, que es el único que tienen en los Estados Unidos, también con una recomendación condicional. También les adelanto que a finales de este año, en unos meses, van a salir la actualización de las recomendaciones de práctica clínica para el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en la revista de Gastroenterología de México y auspiciadas por la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Aquí les comparto algo que todavía no está publicado, ¿no? Y es nuestras recomendaciones con base a la evidencia que tenemos para el uso de los PCABs en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori. Tras el fracaso del tratamiento de primera línea, las terapias de rescate recomendadas incluyen terapia triple con rifabutina, cuádruple con levofloxacino, terapia con PCAB o IVP a altas dosis combinando amoxicilina. Es decir, les mostré evidencia de dosis altas de amoxicilina y cómo hay una buena respuesta al tratamiento. Los tratamientos con bloqueadores competitivos de los canales de potasio combinados con antimicrobianos han demostrado tasas de erradicación equivalentes o superiores a las triples convencionales basadas en IVP a dosis estándar. La superioridad es más evidente en pacientes con infecciones resistentes a antimicrobianos, pero esto requiere validación con estudios locales, ¿no? Entonces, las recomendaciones, tenemos PCAB, tenemos vonoprazán, que es el que tiene mayor grado de evidencia, podemos usarlo con base a terapia triple, terapia cuádruple con bismuto o terapia de altas dosis de alta dosis de amoxicilina. Y el tegoprazán solo se ha administrado en terapia cuádruple, en terapia concomitante, perdón, y no ha sido explorado su utilidad en otros escenarios. Al menos en México se están desarrollando ahorita los protocolos para poderlo evaluar a dosis altas también con amoxicilina asociado a ese tegoprazán. Y luego, ¿qué hacemos con los que no pueden utilizar amoxicilina? Porque muchos de los esquemas que estamos mencionando van a incluirla. Entonces, si tenemos infección por Helicobacter pylori y no tenemos alergia a la penicilina, podemos usar las dosis altas de amoxicilina con el vonoprazán, las dosis altas de amoxicilina con un inhibidor de la bomba de protones o tetraciclina vonoprazán como terapia dual en ese caso. Si es alérgico a la penicilina, tetraciclina con vonoprazán. Y esto, si no responde, es mejor guiarlo con estudios moleculares o cultivos para evaluar la susceptibilidad del germen y poder así establecer una terapia guiada individualizada. Y con esto entonces, para terminar, ya vimos que la prevalencia de esta infección es la que dicta la importancia del por qué estamos aquí hablando de él. Es muy elevada. La infección por este germen es causa frecuente de enfermedad grave que puede terminar con la vida de un paciente, como la enfermedad ulcerosa péptica. Y los PCABs ofrecen que no hay alteraciones con la ingesta de los alimentos, o sea, se pueden tomar ahorita un PCAB
después de la cena y va a dar lo mismo que si se lo toman mañana en la mañana, que si se lo toman acostados, sentados, de pie, brincando, piernas para arriba, piernas para abajo, ¿no? Tienen bajo potencial de interacción porque no van con el citocromo que hay mayor interacción. Mínimos eventos adversos que se han demostrado y tiene una alta estabilidad en el mantenimiento del pH superior a 6 en las 24 horas de tratamiento. Y la evidencia marca que los P-CAP son excelentes alternativas para el tratamiento de erradicación con el Helicobacter pylori, pero en nuestras poblaciones se requieren estudios para demostrar a fondo cuál va a ser su utilidad a 100%. Pues con eso termino y si hay alguna pregunta, pues estoy atento a la misma y trataré de contestarla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cos. Yo creo que vamos a dejar el segmento para preguntas del público. También tenemos el segmento de preguntas en el Zoom. Y acá tenemos al doctor Nery Quiñones, que tiene una pregunta. Gracias. Es un comentario. Desde hace más de 10 años hemos realizado estudios de susceptibilidad in vitro del Helicobacter pylori a diferentes antibióticos y ha habido una gran resistencia a metronidazol, arriba del 90%, y a claritromicina alrededor de 80%, tetraciclina menos, y las quinolonas, la levofloxacina ha aumentado también la resistencia, de tal manera que yo no sugeriría, no recomendaría la terapia cuádruple con metronidazol en nuestro país en base a esto. Y las múltiples fallas de tratamiento las hemos manejado con altas dosis de amoxicilina. No tenemos rifabutina, pero hemos usado rifampicina, que es un tuberculostático, en dosis de 300 miligramos al día. Y hasta aquí no ha fallado. Bueno, pues los pacientes que yo he tratado, que manejo gente del Salvador también, porque dicho sea de paso, allá la resistencia, hay cepas multiresistentes. Entonces ha funcionado así. Rifampicina, amoxicilina en altas dosis. Y en relación a los P-CAP, tegoprazán que tenemos aquí, yo intenté tratar con terapia dual y falló la erradicación en 2 pacientes, entonces tuve que volver a utilizarlos. Entonces también yo sugeriría que se debe usar una triple terapia con los P-CAP, al menos en mi pequeña experiencia que tuve. No tenemos acá vonoprazán, esa es una diferencia, pero sí usamos el tegoprazán en doble dosis. Sí hubo cicatrización de las úlceras, más no erradicación del Helicobacter pylori. Gracias. Sí, muy buenas y pertinentes las observaciones. La situación es igual en México, no tenemos resistencia. Ha ido disminuyendo como se los mostré, pero lo interesante es que la combinación de las dos, claritromicina y el metronidazol, cuando se dan juntas, tienen una menor tasa de resistencia. O sea, aislados tienen mucha resistencia, pero cuando se conjuntan es más baja la resistencia. Ese es en el escenario de la resistencia, ¿no?, que mencionabas. La otra es, nosotros no usamos, es una prerrogativa nacional, no es porque porque si pudiéramos lo haríamos seguramente. La rifampicina es imposible que la usemos por el contexto de la tuberculosis en nuestro país. Si usamos rifampicina en México, al rato vamos a tener cepas multidrogo resistentes de tuberculosis, que tenemos bastantes pacientes, y es solamente prerrogativa de prescripción del infectólogo hoy día la rifampicina en México, ¿no? Y sí, nosotros también tenemos el tegoprazán nada más allá en México. Está por llegar el vonoprazán y sé que también pronto les va a llegar también a ustedes. Pero hemos visto también que no hay un desempeño. Hay pacientes que necesitan la terapia triple con el P-CAP y hay pacientes que necesitan solamente la terapia dual. Yo diría que la terapia dual es mejor en pacientes vírgenes a tratamiento y de zonas en donde a lo mejor no han recibido tantos antibióticos de manera reciente, ¿no? Pero probablemente estaría de acuerdo en que se tendría que hacer más uso
de la terapia triple por 14 días. Todavía no estamos, nosotros no estamos en el contexto de poder recortar a 10 días, a 7 días con el PCAP. Suena bien, pero las tasas de erradicación sí disminuyen, ¿no? ¿Alguien con una pregunta en el público? Si no, vamos a leer unas preguntas que tienen acá en el chat. Buenas noches, el doctor Rudy Obregón pregunta, ¿el uso de amoxicilina a dosis altas, si no más frecuentes durante el día, parece tener más relación con biodisponibilidad durante 24 horas al día, a los 7, 10 o 14 días de duración? No solo amoxicilina, sino los demás medicamentos. ¿Podría comentar un poco sobre el efecto a dosis altas de amoxicilina versus aumentar la dosis de la frecuencia? Creo que la dosis, o sea, farmacocinéticamente, y como lo están describiendo ahí, digo, no soy un experto en farmacocinética, pero la racional del uso de la dosis alta, más allá de mantener niveles terapéuticos a nivel sérico, es mantener un incremento de la disponibilidad del fármaco al nivel de la mucosa gástrica. O sea, ese es el objetivo de dar dosis altas. También, obviamente, que se absorbe y tendrá su rol en ese papel, pero lo que están es cuando usamos un PCAP, elevamos mucho el pH y entonces el pK del amoxicilina es suficientemente bueno para que se ligue a las proteínas del moco a nivel de la mucosa y pueda tener un efecto mucho más potente en la erradicación del Helicobacter pylori. Pero la racional del uso de la dosis alta no es mantener niveles séricos, sino mantener más a nivel de la mucosa. Muchas gracias. Pregunta el doctor Monroy, ¿a partir de qué edad se puede utilizar vonoprazan, los PCAPs? Bueno, los estudios creo que se carecen de estudios pediátricos y no hay, por supuesto, estudios en mujeres embarazadas, como tampoco los hubo nunca en IBPs, sino que pues incidían en tener embarazos mientras se usaba el IBP y de tanto usarlo, dice en mi tierra que el uso es DEI y se ha utilizado ya como un tratamiento que pueden más liberalmente hacerse, pero no hay estudios en menores de 12 años del tegoprazán, pero no recuerdo del vonoprazán. Gracias. De ahí la doctora Evelyn Samayoa de Coatepeque pregunta si se puede utilizar vonoprazán en terapia escalonada y cuál sería su recomendación. Que yo recuerde, no hay ningún estudio que haya hecho escalonada con vonoprazán. Están las terapias dual, triple, cuádruple, pero no se ha hecho escalonada, entonces habría que esperar estudios al respecto, ¿no? Y una última pregunta de Omar Telo. ¿La monodosis efectiva de vonoprazán de 20 miligramos es una sola toma o se puede dividir 10 cada 12 horas? No, es una sola toma y no recomendaría que la dividan porque, como ya les dije, la administración, entre más fácil sea, más la adherencia y eso aumenta las tasas de erradicación, ¿no? Una última pregunta. Nosotros tenemos muy poca experiencia con tegoprazán, apenas 4 meses que tenemos el medicamento. Ustedes que han manejado más de 2 años, creo yo, tegoprazán, la tasa de efectos adversos, sabemos que, por ejemplo, utilizar terapia dual con amoxicilina cambia la microbiota, la supresión del ácido, pues se sabe que tiene pues un efecto en la microbiota. ¿Qué tanto efecto tienen de disbiosis, de efectos adversos como diarreas, si inician probióticos de una vez o si se los dejan después? Más o menos para dejar eso claro que pues, se va a estar utilizando esas terapias probablemente en el futuro. Sí, lo que hemos visto, no te lo puedo decir que sea solamente con este fármaco, pero son los pacientes que entran en tratamientos de erradicación fallidos, pasan al siguiente, luego pasan al siguiente, entonces ya llevan 3 esquemas y esos son los pacientes que han incidido en tener clostridioides difícil, ¿no? Por ejemplo, de tantas ocasiones que han recibido antibióticos. No necesariamente han usado tegoprazán, sino que se han utilizado en esos esquemas inhibidores de la bomba de protones. Entonces, creo que se ha demostrado con inhibidores de la bomba de protones que desde las primeras
48 horas de toma del inhibidor de la bomba de protones te cambia la microbiota a nivel intestinal, a nivel fecal. Pero seguramente es un efecto de que también lo podemos encontrar en un PICAP, de tal suerte de que eso asociado a múltiples usos de antibióticos es lo que creo que tiene mayor riesgo de que tengas problemas de diarreas posantibiótico o diarreas por clostridioides difícil, ¿no? Creo que por eso es importante el paciente, seleccionar bien al paciente que va a ser de primera línea o virgen al tratamiento, escoger entonces un fármaco que sea de fácil adherencia para que pueda tener mejores tasas de erradicación. Quizás ahí yo diría que mientras no estén en el sector salud, porque en México no están, la adherencia no va a ser la mejor porque la tiene que comprar el paciente de su cartera, ¿no? Y eso disminuye la posibilidad de tener una tasa de respuesta adecuada. Entonces es cosa de ver en los ensayos clínicos. Está un ensayo clínico corriéndose en México con este fármaco, el tegoprazán. Entonces ya veremos qué desenlace tiene, ¿no? Pero creo que la pregunta es muy importante. Creo que entre más utilicemos antibióticos tratando a un paciente, si no le hacemos susceptibilidad o no utilizamos el esquema adecuado, pues más riesgo tenemos de ocasionar otro tipo de problemas disbióticos, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, pues ¿cómo están comiendo? Acá tienen. En mi tierra se dice que no se puede silbar y comer al mismo tiempo. Buenas noches, doctor. ¿Sí? Buenas noches. Mi pregunta va más orientada en cuanto a cómo confirmamos la erradicación del Helicobacter pylori. Pues sabemos de que las pruebas en heces o serológicas tienen baja sensibilidad para saber si el paciente está curado o no. Y pues no sé cuál es su experiencia de utilizar pruebas de aliento o procedimiento endoscópico para confirmar la erradicación. Sí, en un mundo ideal que quisieras tú tener el estándar de referencia, pues tendrías que hacerle un estudio endoscópico, ¿no? Con toma de biopsia. Pero eso es costoso, es invasivo. Y en realidad la prueba de aire expirado con urea marcada tiene buena sensibilidad y especificidad, está arriba del 87%, con una especificidad del 92, 93%. O sea, no es una mala especificidad y sensibilidad. Y la de antígeno en heces es ligeramente más baja, ¿no? Si anda al bajo de los 80 y especificidad del 90. Pero quizás en el paciente que te importa más saber si lo erradicaste, un paciente con historia ulcerosa o historia familiar de cáncer gástrico, das el tratamiento de erradicación, lo más importante es dejar pasar al menos las 4 semanas o más para hacer la prueba de erradicación, porque luego lo hacen un poco antes y todavía tienen efecto posantibiótico y la cantidad de germen en la mucosa no es suficiente para que salga positiva la prueba. Entonces yo recomendaría en ese grupo de pacientes de alto riesgo de recurrencia de un problema grave de salud, hacer después de 4 semanas la primera y hacer una segunda confirmatoria. Puedes hacer un antígeno en heces y luego a las 2 semanas o una semana después hacer una prueba de aire expirado con urea marcada. Si no en todos los pacientes, quiero ser muy específico, o sea, si es un dispéptico sin historia clara de uso de AINES, sin historia de nada de riesgo de haber tenido una úlcera, con una sola prueba es suficiente. Pero en pacientes de riesgo de recurrencia por un problema grave de salud, sí recomendaría hacer 2 pruebas negativas. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, queremos agradecerle, doctor. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Enrique Cos. Y vamos a entregarle un diploma de participación. El diploma, pues, dice así: la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal extienden el siguiente diploma al doctor Enrique Cos Adame por su participación en la conferencia el uso de terapias con PICARS para erradicación del Helicobacter pylori, y pues es firmado por la doctora Regina Ligorría, que es la presidenta, y el doctor Carlos Alonso como secretario. Así que, doctor, muchísimas gracias. Vamos a tomar una foto.